Hola, hola, nuevamente por aquí tu amigo Raúl Salazar, médico cirujano de la Universidad del Valle, con una experiencia de 38 años en la medicina alternativa, buscando soluciones reales para la salud y para la sanación. Decía yo hace unos días que no entendía por qué por muchos años usé terapias no convencionales que son mejores que las convencionales, pero igual la gente no se curaba, no entendía eso. Y ya entendí por qué no se curaba. Todo tiene que ver con un engranaje, de eso ya hemos hablado hace unos días. Hoy vamos a hablar de otro aspecto del engranaje. Mira, acuérdate de mi aparatico, los piñones. Acuérdate del engranaje que hace que todo funcione, pero todo tiene que comenzar desde el principio, en que todos estos pines de estos piñones estén correctamente sincronizados para que todo el sistema funcione. Todo esto es un sistema. Todos los tejidos con órganos constituyen sistemas. El sistema osteomuscular, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, ¿cierto? Todos los sistemas, todas las áreas de nuestro cuerpo tienen que ver con unos sistemas y tienen que estar correctamente sincronizados. Hoy vamos a hablar de uno de ellos. Bien, entonces, como ya lo hemos explicado, como digo yo, con plastilina, observamos que este sistema de piñones que yo he creado para hacer un poco más didáctico el entendimiento de la importancia de los elementos vitales en la dieta. Si tú recuerdas, en el pasado, los abuelos nunca se quejaron de problemas óseos y de problemas articulares. Yo no recuerdo que la abuela dijera que tenía una artrosis de rodilla, a pesar de que subía por unas montañas tremendamente duras. No graditas como los que subimos hoy en día. ¿Por qué empiezan a aparecer los problemas articulares? Porque empieza a fallar uno de estos piñones. Este es un piñón y tiene aquí un elemento que se llama un PIM, que es un elemento determinante para que el sistema óseo funcione correctamente. Entre esos sistemas tenemos, por ejemplo, minerales como el magnesio, el manganeso, el calcio, que hacen que sea saludable una articulación. Entonces aquí llega, permite que esta articulación funcione correctamente, que los líquidos que están dentro de la articulación estén correctamente sincronizados en el buen funcionamiento de la articulación y el movimiento se produzca correctamente. ¿Qué pasa si aquí en uno de estos pines falta uno de los minerales? Por ejemplo, manganeso, magnesio, calcio. No hay un buen balance de esos minerales. Pues simplemente la rodilla empieza a afectar, la cadera se empieza a afectar y se produce lo que se llama una artrosis de rodilla, que termina siempre en una cirugía, porque el problema que es ocasionado por un micronutriente que en el pasado estaba en las frutas y en las verduras ya no está. Los médicos, ¿qué hacemos? Damos antiinflamatorios tratando de resolver aquí donde se produjo la inflamación el problema. Después corticoides y finalmente una cirugía, que no es la solución. ¿Cuál es la solución? Aquí empieza. La solución empieza aquí, resolviendo el pin que faltó en este piñón articular que llama la nutrición. Entonces, si observamos que esta es una réplica de una rodilla, aquí está la tibia, aquí está lo que llaman la fíbula o el peroné, y aquí está la parte de abajo del fémur, que constituyen la articulación de la rodilla. Pero este espacio articular tiene que ser saludable en todos sus componentes. Tienen que estar los minerales correctos para que este espacio se conserve saludable, el líquido sinovial que está circulando aquí se mantenga bien y esta rodilla no se inflame. Pero ¿qué sucede? Con los años en la dieta, en las verduras, ya no vienen los minerales como el magnesio. No vienen los minerales con magnesio y él tiene que ver con el buen funcionamiento articular. Entonces nos toca hacer ¿qué? Suplementar. Nos toca suplementar para poder que esta rodilla vuelva a ser saludable, o la cadera o la articulación que esté siendo afectada por deficiencias de esos oligoelementos. Y eso venía en el pasado de las frutas y verduras, ya no viene. Entonces toca suplementarlo. Tenemos la suplementación en nuestras manos. Entonces, esta articulación, esta superficie articular, se empieza a deteriorar. ¿Por qué se empieza a deteriorar? Porque se genera un proceso inflamatorio crónico por deficiencias de minerales, de oligoelementos.
necesitamos suplementar. Y esa suplementación la recibimos a través de elementos que en el pasado estaban, como digo, en las frutas y verduras y que ahora vienen del oriente, vienen de los bosques asiáticos, particularmente el extracto del Ganoderma lucidum, que es un hongo. Hay 6 hongos que tienen los minerales que antes estaban, como digo, en las frutas y verduras, y que eso hacía que esta articulación funcionara correctamente. Observemos, por ejemplo, este era el movimiento normal. Pero si esta superficie pierde su suavidad, entonces este movimiento de esta, que es la parte de alta del fémur, ya no se funciona correctamente, y entonces empieza a haber un roce y empieza a haber dolor, y entonces se le mandan analgésicos y después le mandan corticoides, y como eso no se resuelve, entonces le reemplazan la rodilla por una rodilla de metal, cuando el problema era mucho más sencillo de resolver, porque esta superficie se podía suavizar en la medida en que se reduce el proceso inflamatorio, porque regresa a la alimentación los oligoelementos que se necesitan para mantener saludable la rodilla. Y eso está en el extracto del Ganoderma lucidum, en la espirulina, que llegan a nuestra mesa a través de bebidas como el café, el chocolate, diferentes alternativas, para reemplazar lo que no volvió a llegar a través de la comida, porque las frutas y verduras ya no los tienen. ¿Por qué ya no los tienen? Porque la tierra ya no está disponible con esos elementos. Entonces, una vez más, como en la escuela, explicadito con plastilina, mira, este piñón es la nutrición, y en uno de estos pines está un mineral o varios minerales que en el pasado estaban en las frutas y verduras. Esos minerales ya no van a volver a estar en las frutas y verduras. ¿Por qué? Porque la tierra ya no los tiene. Entonces, nosotros tenemos disponibles el extracto de este hongo que se llama Ganoderma lucidum, que son 6 de ellos. Todos los oligoelementos, minerales y elementos vitales, vitaminas que en el pasado estaban en las frutas y verduras, ahora están disponibles aquí. Y mezclados con una bebida casera como es el linchi, un café económico de altísimo rendimiento, orgánico, sin aditivos químicos, y que te va a entregar todos los oligoelementos que necesitabas para que tu articulación vuelva a ser saludable y este sistema, este engranaje vuelva a ser adecuado, y entonces se te acaban los problemas articulares, se te acaban los problemas óseos. Una persona que tome consistentemente el linchi, que tome consistentemente la espirulina, disponibles en DXN a precios muy alcanzables, con el tiempo se le resuelve la osteoporosis, se le resuelve la artrosis, se le resuelve la artritis, se le resuelve el dolor óseo crónico, que tiene un lumbago crónico. Es una articulación que no tiene correctamente ese engranaje porque no están los minerales que en el pasado estaban, por la dieta moderna, pobre de micronutrientes y abundante de agrotóxicos. Te invitamos a considerarlo. Habla con nosotros, que te podemos poner en contacto con una compañía que está en todo el mundo, que tiene plantas en 6 países y que te permite acceder a unos productos de altísima calidad, orgánicos y de un precio alcanzable. Te mando un saludo. Chao.